Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más vídeos. Hola, aquí Creepysokas y con un nuevo capítulo. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 16. Avance de la temporada 2. Saludos desde Odd Laguna. Gracias a Okirko por todos los TikToks sobre el fanfic. Vi un video suyo diciendo que popularizó Oda en la lista de creadores de contenido de cortos y estoy de acuerdo. Gracias por disfrutar de mi trabajo. Cuídate. Describir la humillación no le valía la pena. La mujer observaba a la gente pasar sin mostrarle el menor respeto. Algunos la miraban con lástima solo por su atuendo. Señorita Naoko. Por fin, una voz para hablar con ella después de horas de ser ignorada. Oh, señor Kiri-san. ¿Cómo está esta hermosa mañana? Naoko movió los labios en lo que recordaba ser una sonrisa, pero el hombre que estaba a su lado no se inmutó, así que renunció a guardarla. Es tarde, Naoko-san, por favor tienes que irte a casa, murmuró el hombre con expresión solemne. Cualquier día, como muchos otros antes de este, Naoko rechazaría ferozmente las palabras del hombre, lucharía para que la empujaran fuera de ese lugar en la calle, frente a su tienda. Pero hoy estaba más cansada de lo habitual. ¿Cuánto tiempo llevamos con esto, Naoko-san? Preguntó con una mirada cansada que hizo que la mujer apartara la mirada. Solo tengo esa grabación de él saliendo de la tienda después de comprarle a mi empleada, no quedó nada más. Lo sé, Kiri-san, me has ayudado mucho a financiar la búsqueda. La voz de Naoko tembló mientras se levantaba del suelo. Ha pasado un año, deberías decirle a tu marido que... No voy a cancelar la búsqueda, Kiri-san. La voz cansada y agotada de Naoko se fortaleció por un segundo. No puedo. El viejo dueño de la tienda miró a la frágil mujer con solo comprensión y compasión en sus ojos. Dejar tu destino en manos de ese corrupto solo te llevará a... Ya me lo has contado antes, Kiri-san. Naoko lo miró a los ojos, poniendo fin a su repetida discusión, que se había cerrado y reabierto 1000 veces antes. Ambos se están matando. Kiri tenía lágrimas de verdad acumulándose en las comisuras de los ojos, al encontrarse con las vacías y muertas de Naoko. Por favor, por el bien de su hijo. Mi hijo, Naoko rió entre dientes por primera vez en mucho tiempo. Mi hijo lleva desaparecido 1 año y unos meses, ¿y crees que recordármelo me hará cambiar de opinión? Su voz no se quebró ni se apagó, y simplemente expresó lo que quería con una suavidad que le resultaba extraña. ¿Es tu única esperanza de salir de este pozo? Kiri ya no la miraba a los ojos. Se negaba a ver cómo la tragedia continuaba como cada día desde aquella noche. Ojalá hubiéramos sido de más ayuda que solo esto. Naoko miró hacia abajo mientras él le entregaba una bolsa, una simple bolsa de plástico que parecía diferente en su forma. Cambiaste el aspecto de las bolsas de plástico, murmuró, ganándose un suspiro del hombre. Esta es comida para toda la semana. Por favor, vengan si se les acaba a ustedes y a Kenichi-san. Prometo hacer todo lo posible por ayudar, aunque no sea la política de la tienda. El anciano la miró con firme determinación, pero Naoko no la vio, pues seguía con la mirada fija en la bolsa de plástico. ¿Por qué le cambiaste el aspecto? Preguntó Naoko con cierta emoción oculta al preguntar con rudeza. Kiri suspiró, con una expresión de vergüenza en el rostro mientras apartaba la mirada de la mujer. Yo, no sé qué decirte. Los últimos momentos de mi hijo en esa grabación, la voz de Naoko finalmente mostró su estado natural, cansado y abatido al quebrarse mientras sostenía la bolsa de plástico llena de comida y bebida. Los últimos momentos de ese Subaru afuera de su tienda, llevaba esa bolsa consigo. Con fideos instantáneos y papas fritas, murmuró Kiri en voz baja, apretando los ojos. Lo siento, ya no podía seguir mirando las bolsas de mi tienda. ¿Te recordaron, a él? Preguntó Naoko sin rodeos, con una expresión gélida que el hombre no pudo ver porque tenía los ojos cerrados con fuerza. Kiri-san. Sé que solo has venido para ver algo que te recuerde a tu hijo, sobre todo después de que esos tiburones se llevaran la casa con todo lo que había dentro. La voz del anciano se volvió áspera al recordarlo. Nos dejaron quedarnos con un manga que le encantaba leer. Naoko tuvo que soltar una risita entrecortada que solo le partió el corazón al hombre. Es lo único que me queda de él. El anciano decidió voltear la cara y abrió los ojos para mirar la calle donde había ocurrido ese último avistamiento. Huye de esta ciudad, le dijo. Hazle saber a ese idiota de Kenichi que los ayudaré con lo que necesiten, pero después de todas las deudas que han contraído ya no hay lugar para ti aquí. Tampoco lo habrá para tu hijo. Kiri-san. Finalmente se giró para mirar a la mujer herida, con los ojos llenos de vergüenza mientras contemplaba la imagen de sus fracasos en ayudarla a ella y a su familia después de que su hijo desapareciera justo al lado de su tienda.
Su sorpresa no se debió al abrazo, sino al cosquilleo de felicidad en la voz de la mujer mientras hablaba suavemente con desesperado alivio. Gracias, por seguir tan dolida por los recuerdos de mi hijo. Fue en ese momento cuando el viejo comerciante no pudo evitar que las lágrimas le resbalaran por las mejillas. Se dio cuenta de que la mujer rogaba que alguien más aún recordara o se preocupara por la desaparición de su hijo. Él la rodeó con un brazo y dejó que sus lágrimas cayeran mientras ella sollozaba. Unas horas más tarde, en un pequeño apartamento con pocos muebles, la puerta se abre y entra un hombre. Cariño, ya estoy en casa. El hombre entró con una sonrisa alegre, con una bolsa en las manos. Conseguí algunas sobras del restaurante donde trabajé la semana pasada. ¿No te dije que no estaría de más ampliar mi experiencia, eh? Cariño. El hombre la miró mientras ponía la comida en la mesa. Oh, fuiste otra vez, ¿verdad? Bajó la voz mientras miraba la bolsa de plástico en el suelo, llena de provisiones. Caray, ese Kirisan. Es un corazón que se desmorona. Les cambió el aspecto a las bolsas de plástico, murmuró Naoko sin mucha emoción, con la vista fija en el libro que tenía en el regazo. Él, se acordó de él, Kenichi. Las gafas del hombre brillaban en la habitación oscura con el reflejo de la poca luz que entraba por las ventanas, ocultando el dolor en sus ojos ante el tono desesperado que llenaba la voz de la mujer. Querida, estamos haciendo todo lo posible. Repitió la misma rutina. Durante meses, le había dicho las mismas palabras todos los días. Puedo trabajar más duro y rápido para pagar la deuda y que la búsqueda pueda continuar. Podemos encontrarlo. Nos robaron la casa, la ropa y los juegos de nuestro hijo, incluso sus fotos. La voz de Naoko no denotaba odio ni animosidad. Simplemente le destrozó el corazón al oírla derrotada. Solo nos queda este libro que leía, ojalá hubiera podido hacer más. Sus manos temblaron por un segundo antes de moverse para sentarse más cerca de ella. Cariño, hicimos lo que teníamos que hacer, y los abogados nos advirtieron sobre este paso. No es culpa de los usureros. Los políticos de la ciudad eran corruptos y no quisieron financiar ninguna búsqueda para nosotros. Intentó sonar razonable, aunque sus palabras lo llenaban de una enorme negatividad. Simplemente tuvimos mala suerte. Y fueron respetuosos con nuestra situación, incluso han estado esperando y siguen esperando a que les pague todo dentro de unos años. Se llevaron la casa a su habitación. Naoko temblaba mientras él le sostenía la mano. Miró a su marido con los ojos llorosos. Kenichi encontró su voluntad de sonreír cuando la luz reflejada dejó sus gafas de sol para revelar sus ojos exhaustos, que estaban llenos de autodisciplina, pero aún atormentados por una intensa oscuridad que era compensada por su pequeña sonrisa. Y los recuperaremos todos, dijo sin dudarlo. Todo. La casa, la habitación, los juegos, sus figuras y pósteres, tan preocupantemente adultos. Ella tuvo que reírse débilmente al recordar cómo aquellos serían recibidos en su hogar con constantes burlas y ridiculizaciones por parte de su esposo. Y sobre todo, a él. Kenichi sujetó firmemente la mano de su esposa, atrayéndola hacia él mientras la rodeaba con el otro brazo. Haré lo que sea necesario para recuperarlo, lo prometo. Su cuerpo temblaba contra él, pero se rindió a su calor. ¿Te tienes otro trabajo que hacer hoy? Kenichi se sintió decepcionado al ver que su abrazo no la reconfortaba tanto, así que se apartó y se acomodó las gafas. No he recibido respuestas y los otros 4 me necesitan en el lugar todavía. Naoko asintió levemente, mirando la comida a su alrededor y colocando el pequeño libro que abrazaba con tanta fuerza sobre la superficie de la mesa. Comamos algo y salgamos a caminar un rato. Kenichi tuvo el más mínimo impulso de sonreír ante el tono decidido de su esposa. Lo que tú digas es mi orden, amor. Los labios de Naoko se movieron solos para mostrar su primera sonrisa en meses. Estarían bien. Las luces del teatro están tenues mientras el elenco regresa lentamente, estirándose y charlando, y cada grupo se acomoda en sus asientos. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se reunieron aquí, y se palpa una emoción mezclada con un toque de nostalgia en el aire. No puedo creer que nos hayan arrastrado de vuelta. Creí que ya nos habíamos despedido. Felt se apoya en el respaldo de una silla, cruzando los brazos con una sonrisa burlona. Me divertí mucho jugando con ustedes. Mientras se deslizaba lentamente hacia su asiento en la misma fila que ella, Garfield sonrió ampliamente mientras daba un puñetazo al aire. Estoy listo para otra ronda. Sobre todo si tiene más escenas de lucha. Miró a Wilhelm, quien rió entre dientes y asintió con respeto.
Frederica, de pie cerca, observa con una suave sonrisa. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad, Garth? Dijo mientras miraba a su hermano con cariño. La próxima vez tienes que ser más delicado cuando juegues con mujeres. No es mi culpa que el capitán me haya enseñado a patear el balón también. Garfield parecía más orgulloso que avergonzado. Mimi se acerca dando saltos, prácticamente radiante de energía. Oye, Tigersan. ¿Estamos viendo otra escena romántica? Porque estoy lista para un poco de romance. La última con el jefe y Emilia Samak fue monísima. Otto gruñe, rascándose la cabeza al entrar. ¿Podemos ir con calma esta vez? No a todos aquí les va el drama, dice, mirando a Al, que se recuesta en su silla tras llegar. Al sonríe perezosamente tras su casco. El drama es parte de la diversión, Merchant-kun. Además, ya sabes que a todos nos encantan las escenas de confesiones románticas. Mueve los dedos de su brazo sano, provocando a Emilia, quien se sonroja. Anastasia se aclara la garganta con una leve sonrisa. Creo que todos tenemos curiosidad por ver cómo se desarrollaron las cosas desde donde nos detuvimos hace un día. Además, hacía tiempo que no veía a un público tan entregado. Mira a Rem, que ajusta su asiento en silencio, y su mirada se desvía de vez en cuando hacia Subaru. ¿Sigue durmiendo? Rem suspiró con tristeza en los ojos mientras se sentaba. La necesidad de estar cerca del chico dormido la obligaba a moverse y flotar sobre su cabeza desde atrás. Gracias por no llevártelo como la última vez, supongo, le dice Beatrice a la criada, acariciando el cuello de Subaru desde su regazo. Betty ha dormido de maravilla, la verdad. Emilia asiente con una sonrisa radiante. Creo que todos han pasado por mucho, se siente bien estar juntos de nuevo, aunque sea por un rato, ¿verdad? Tenía la mirada fija en Subaru, feliz por cómo habían terminado las cosas para ambos después de tanto tiempo de constantes repeticiones que lo hicieron sufrir una y otra vez. Priscilla bosteza dramáticamente desde su asiento, agitando una mano como si ya estuviera aburrida. Es solo por el encanto de este espectáculo que mi yo divino se entretuvo viendo la respuesta inútil del imbécil a una confesión sincera. No esperes que derrame lágrimas. Rosual, sentado cerca, esboza una sonrisa teatral, ladeando la cabeza con ese brillo familiar. Oh, Priscilla-sama, ¿de verdad crees que estás por encima de toda la pasión y el drama que hay aquí? Ríe entre dientes. Incluso los poderosos pueden dejarse llevar por, confesiones sinceras, ¿verdad? Julius entra, con expresión tranquila pero divertida, mientras regresa a su asiento junto a su dama en la segunda fila. Si estamos recordando momentos emotivos, probablemente nos quedemos aquí un buen rato. Mira a Subaru con una sonrisa cariñosa. Pero algunos de esos momentos valen la pena, ¿no crees? Ram, poniendo los ojos en blanco, se cruza de brazos. Son todos demasiado sentimentales. Se sienta junto a Rosual en la tercera fila. Beatrice resopla y se arregló el vestido. Sentimental, quizá, pero de hecho, hasta tú estabas mirando. Sonríe con suficiencia mientras Ram pone los ojos en blanco, pero no lo niega. Petra, sentada junto a Frederica, sonríe radiante al grupo. Es agradable ver a todos sonriendo, aunque tuviera muchas cosas que no me gustaran de la gente en esta sala, pero Subaru logró ganar al final, recuerdo todo lo que pasó y lo ayudaré en todo lo que pueda. Frederica puso una mano sobre la cabeza de la niña, dándole una sonrisa orgullosa. Esa es la verdad. Me alegra ver a todos de buen humor, aunque debo decir que se siente un poco extraño sin tanta pelea. Ricardo suelta una carcajada, y su voz resuena por todo el teatro. Quizás mi idea fue buena después de todo, ¿eh? Crush, más firme que nunca, entró con una amplia sonrisa mientras se dirigía al lugar que le había dado Rem en las primeras visitas. Solo pasó una noche de lo que habíamos calculado, ¿sigues durmiendo? Crush se paró sobre la figura de Subaru, preparándose para sentarse a su lado frente a Emilia mientras ella le preguntaba a Beatrice. El espíritu asintió con la cabeza en silencio, dándole a Subaru una sonrisa amorosa con un toque de preocupación en sus ojos. En ese momento, Einkel refunfuña desde unas filas más atrás. Esperemos que no sea otro festín de amor interminable. Nos vendría bien un poco más de acción y un poco menos, de emotividad. Schultz, a su lado, le tira de la manga. Einkel-sama, por favor, disfrutémoslo. Todos parecen felices. Les dedica una tímida sonrisa a los demás, quienes le devuelven el saludo, principalmente Petra y Tibei. Sí, lo somos, Schultz-kun. Reinhard le dedicó al chico una sonrisa amable que iluminaría la habitación si alguien se fijara en ella. Me divertí jugando contigo y con Feld-sama. oye,
¿Por qué este tipo se olvida de mi increíble yo? Garfield aprieta los dientes ante la provocación intencionada de Reinhardt. Disculpa, jugar contigo es divertido, tal como me enseñó Feldsama. Reinhardt se frotó la nuca y se sentó junto a su dama, que lo miraba con orgullo. Pero el santo de la espada tiene razón, Tibey llamó la atención mostrando su curiosidad una vez más. Tenía sus notas a mano mientras miraba hacia el techo quemado por la magia de Rosual durante una visita anterior. ¿No debería hablarnos el guardián? Ha guardado silencio, incluso durante las últimas sesiones que hemos tenido con esta ventana. La mayoría miró al estratega asintiendo con la cabeza. Sí, ha estado más callado que de costumbre. Otto se llevó una mano a la barbilla. Krusty frunció el ceño al pensar en el guardián mientras miraba a Subaru. O se olvidó de nosotros o está esperando que pase algo. No creo que hiciera nada de eso, Emilia parecía insegura al intervenir desde el lado de Krusty. ¿No sería más apropiado pensar que está atrapado en algún lugar? Parecía estar lidiando con muchas cosas. Perro inútil. Priscilla chasqueó la lengua, recordando su última interacción con el hombre antes de que se teletransportara lejos de su patada. Petra, recordando cuando él le había dado la opción de salir de la habitación para volver a su mundo o quedarse a ver qué le pasaba a Subaru, miró la ventana oscurecida con el ceño fruncido. ¿Qué te pasó? Susurró en voz baja, sin dejar que nadie más la oyera. ¿No puedes responderle a nadie? Llevas meses haciendo esto, no me vas a entender. Warden corrió por las calles destrozadas y deterioradas de Priestella, con movimientos rápidos y tensos. Mira a su alrededor, con la furia grabada en su rostro mientras contempla la destrucción de la otrora próspera ciudad Watergate. Los edificios yacen en ruinas, los canales obstruidos por escombros y el aire, cargado de polvo y ceniza. Con cada respiración, su frustración crece. La ciudad no merecía nada de esto, maldita sea. Habían pasado semanas desde que comenzó este asedio, estaba esquivando un ataque llameante desde arriba. Es imposible que te involucres con Flugel también. Bruja odiosa. Su mirada se dirige hacia arriba, donde Echidna, montada en un colosal gran espíritu de Gusteco, lanza rayos de energía mágica pura en su dirección, cada uno destrozando adoquines al aterrizar. Aprieta los dientes, esquivando otro ataque. Primero el dragón, luego Flugel, tuvieron que arruinar sus planes para asegurarse de que esta ciudad no cayera bajo sus pies. Y ahora esto. Rueda hacia un lado mientras otra viga se estrella donde estaba. Estoy tan cansado, jadeó, con los pulmones casi colapsando por lo mucho que los forzó. Tarde o temprano me atraparán, ya no puedo limitar la lucha solo a Priestella, necesito espacio. No conseguirás ninguna hasta que me devuelvas a mi familia. Desde su izquierda, una repentina ráfaga de viento lo obliga a retroceder de un salto. A lo lejos, divisa a Hétaro, el niño cabalgando sobre Patrasche, empujando al dragón en picado en un claro intento de interceptarlo. Mientras se adentran en el caos, los poderosos músculos de Patrasche se esfuerzan por acortar la distancia entre ellos y Warden. El rostro de Hétaro muestra una férrea concentración, aferrado a su varita y dispara hacia el encapuchado que se llevó a su familia. ¿Intentas rescatar a tus hermanos?, murmura el guardián, con una voz desgarrada por una compasión retorcida mientras esquiva otra ráfaga mágica. El aluvión de ataques se intensifica a su alrededor. Justo cuando Hétaro finalmente se acerca, Warden se ve obligado a detenerse cuando un muro de mabestias retorciéndose se interpone entre ellos, bloqueándoles el paso. Gruñendo y chasqueando, las criaturas forman una barrera infranqueable. ¿Qué demonios? Ni hablar. ¡No! El rostro de Hétaro palidece y detiene a Patrasche. Al levantar la vista, ve a Meili encaramada sobre el caos. Su rostro es una mezcla de desafío y satisfacción. Llama a Warden con una sonrisa fría. Entrégame el orbe, sudadera Sama. Mamá lo quiere. Y si le traigo lo que quiere, Elsa Oneesan volverá. Su voz se suaviza brevemente, con un destello de dolor en su rostro. ¿Lo prometió? Warden la mira fijamente, apretando la mandíbula. ¿Una promesa? Gruñe. Conoce la desesperación de Meili por su mamá y su promesa a la memoria de Elsa, pero ve cómo la trampa se cierra a su alrededor. Las mabestias estrechan su formación, rodeándolo mientras Flugel y Volcánica convocan de nuevo a la tierra para que se eleve, formando barreras que lo encierran aún más. Piedras y escombros retumban hacia arriba, bloqueando cualquier escape, y los muros comienzan a cerrarse, sellando las únicas salidas. ¡Mierda! ¡Oh!
Ahora no puedes escapar de mis amiguitos, sudadera Sama. Meili rió entre dientes mientras agitaba la mano desde arriba de él y Hétaro. De verdad que fallaste con los enemigos que te has ganado. El señor dragón te odia mucho, ¿sabes? No sé quién eres, pero esto no pinta bien para nosotros. Ya se ha escapado de este truco antes. Hétaro señala a Warden mientras le grita a Meili desde su lugar en el patrache. HM. Está bien, esta vez estoy aquí para terminar el trabajo, ¿no? Meili sonríe y ordena a sus bestias que avancen hacia el hombre encapuchado. Pero de repente, todo el cielo se oscurece, y el aire se espesa con una energía gélida e inquietante. Warden mira hacia arriba y se le encoge el corazón al ver una masa de sombras retorcidas inundando el firmamento. Esto es exagerado. Satella, la mismísima bruja de la envidia, flota sobre ellos, con una expresión desprovista de calidez, la mirada fija en Warden. Extiende las manos y 1.000.000 de brazos sombríos serpentean hacia él, extendiéndose, agarrándolo, implacablemente. Meili y Hétaro, atrapados con él, miran hacia arriba, con el terror pintado en sus rostros al darse cuenta de la fuerza imparable que desciende sobre ellos. La confianza engreída de Meili se desvanece. Su voz tiembla. Espera, mamá dijo que la bruja Sama me está ayudando, esto no debería haber pasado. La bruja no viene a este sector por los restos bajo la ciudad, el dueño del gremio me lo dijo, la voz de Hétaro tiembla, buscando con la mirada una salida. No hay a dónde ir, voy a morir aquí. Patrache le da un codazo al chico en la cara mientras este cierra los ojos y derrama algunas lágrimas. Lo siento, se disculpó Hétaro con la dragona mientras abandonaba la lucha. No soy tan listo como Tibeisan, yo. Warden respira hondo, mirándolos con una mezcla de lástima y resignación. Sin dudarlo, desenfunda su arma, apuntándola primero a Meili y luego a Hétaro. Lo siento, niños, murmura. Esta pelea es solo mía. Los disparos suenan en rápida sucesión y, en un abrir y cerrar de ojos, Meili y Hétaro desaparecen, dejando atrás los ecos más débiles de su sorpresa mientras son expulsados de la escena y llevados a la seguridad del teatro. Después de que pasa la luz, Warden se queda solo. Estoy tan jodidamente cansado, susurró, su cuerpo lento pero esperando el cielo negro de manos de sombra que se avecinaba, un nuevo ataque que probablemente se tragaría el mundo entero solo para llegar a él. Déjamelo. Déjamelo. Cuánto te odio, envidia. Se prepara para ser tragado pero algo inesperado sucede. El camino empedrado bajo las botas de Warden se quiebra inesperadamente. Se parte como un cristal frágil en lugar de piedra sólida. Sus ojos se abren de par en par tras sus gafas protectoras mientras tropieza, buscando el equilibrio con los brazos, pero es demasiado tarde, el suelo se derrumba por completo bajo sus pies y siente que resbala. Él cae, dando tumbos en un vacío que se abre como un abismo oculto en el corazón de la ciudad. La luz se mueve a su alrededor mientras se precipita hacia abajo, y en lugar de las sombras y la tierra que esperaba ver, se encuentra rodeado por una extensión extraña y serena. Era un cielo azul que se extendía infinitamente a su alrededor, con nubes suaves que se movían perezosamente, como si lo llamaran mientras caía más profundo. Cae al aire libre, pero no siente la ráfaga de viento ni el pánico esperados. Toda la experiencia se siente inquietantemente tranquila, como un sueño. Hasta que las sombras lo siguieron por la grieta. No. En un parque tranquilo al anochecer, una neblina nostálgica se apodera del lugar mientras Naoko y Kenichi se sientan uno al lado del otro en un banco de madera desgastado. Estaban cómodos y observaban el patio de juegos del parque con expresiones de nostalgia. La pareja conservó un recuerdo especial para ambos, ocurrido precisamente en este parque. En el recuerdo, un pequeño Subaru estaba agachado ante ellos. Observaba con determinación un pequeño insecto en la hierba. Sus deditos se extendían con cuidado mientras intentaba empujarlo hacia adelante en una hoja. Después, se lo llevaba, pensando que sus padres eran médicos expertos en insectos. Kenichi ríe suavemente, con una mezcla de orgullo y tristeza en su voz. Era tan terco, incluso entonces. Siempre luchando por los desvalidos, el chico era una amenaza. La mirada de Naoko se suaviza, y extiende la mano para cubrirla de su esposo. Pase lo que pase, siempre lo amaré, dice en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción. Y siempre te amaré. Hicimos todo lo posible por él. Siempre. Y seguiremos haciéndolo, se inclinó para besarla en la frente, disfrutando del calor del otro. Te lo prometo, nada me impedirá hacer una llave de cabeza.
El sollozo de Naoko fue la única respuesta que recibió mientras ella se acercaba más a él. Kenichi suspiró y miró el mar naranja sobre ellos. ¿Se ve un poco raro el cielo? Debo tener la vista borrosa por culpa de ese trabajo en el casino con todas esas luces. Naoko levantó la cabeza para mirar hacia arriba, parpadeando rápidamente para secarse las lágrimas. Yo también lo veo. Pero justo entonces, el cielo sobre ellos se ondula, oscureciéndose de forma antinatural, y ambos miran hacia arriba conmocionados. El cielo se rompe, abriéndose con una grieta dentada. La pareja solo pudo observar conmocionada cómo oscuros tentáculos emergían de la grieta como si llovieran sombras. ¡Qué demonios! Kenichi se levanta, tirándola con él mientras ambos miran al cielo. Suenan las alarmas y los sistemas de preparación ante terremotos y tsunamis se activan al unísono para la población de la ciudad, y posiblemente para toda la nación. Mientras permanecían allí un par de minutos, observando lo que sucedía en el cielo, Naoko señalaba hacia las casas en la distancia, donde la primera sombra negra finalmente había llegado a la zona cero. ¡Oh Dios, Kenichi! Quédate cerca. Su esposo la abrazó con fuerza mientras ambos observaban cómo los edificios del centro de la ciudad se derretían como la sal al contacto con el hielo. Esto es. Dios mío. Esa gente. Una mujer que conocí en la prepa trabajaba en ese edificio. Gritó Naoko, tapándose la boca con una mano mientras veían cómo el polvo se asentaba en el lugar donde antes se encontraba un gran edificio comercial. Kenichi solo pudo apretar la mandíbula y mirar hacia arriba con horror. Más gotas de sombra se filtraban hacia Japón por la grieta. Tenemos que correr. Tenemos que irnos. Los aviones de combate rugen en lo alto, el sonido ensordecedor los saca de su trance mientras se despliegan misiles y armas que surcan el cielo hacia la grieta. Los pilotos se encuentran con cientos de manos de sombra ennegrecidas que llenan el aire de una oscuridad opresiva y envolvente. Fue una batalla histórica, en la que las aves de metal esquivaron y se lanzaron hacia los tentáculos negros. ¡Corre! Grita Kenichi, ayudando a Naoko a ponerse de pie. Despegan, esquivando escombros mientras las sombras se acercan, misiles explotando en el cielo, el suelo temblando bajo sus pies. El mundo que conocen se desmorona en el caos, sus corazones laten con un horror que apenas pueden comprender. Edificio tras edificio, las sombras de Envy destruirían y consumirían todo lo que estuviera a la vista. Mientras huyen, la escena cambia a Warden, suspendido entre mundos, flotando en el vasto azul del cielo mientras observa la batalla que se desarrolla en caída libre. Quedó atrapado con las extremidades en el aire, mientras las manos de la bruja descendían del corazón de Pri Estella. Pronto, percibió las feroces explosiones de los sistemas de defensa japoneses y el rugiente ejército que luchaba contra las manos que lo atacaban. ¿Japón está contraatacando? Un campo de batalla de luz y oscuridad se extiende por todos lados en el cielo. Se siente extrañamente distante, como si fuera un simple observador, mientras las manos moradas son destrozadas por misiles y municiones aéreas. Entonces, sin previo aviso, su orbe, la extraña y omnipresente reliquia que ha llevado consigo durante tanto tiempo, se libera de su agarre, alejándose como si tuviera voluntad propia. Los ojos de Warden se abren de par en par al observarlo, incapaz de detenerlo, preguntándose qué está a punto de hacer. El orbe brilla cada vez con más intensidad, surcando el aire hacia el suelo. ¿Qué? No, espera, ¿qué demonios? En el suelo, Naoko y Kenichi se tambalean, respirando con dificultad mientras sus mentes se tambalean ante la pesadilla que se desata a su alrededor. Con cada paso, sienten como si el mundo se derrumbara. Las sombras comienzan a apoderarse de la ciudad mientras muchas manos pasan junto a los sistemas militares de Japón. Al llegar a su calle, ven el complejo de apartamentos donde guardan sus cosas. El mangaka de Subaru. Solo para que una nube oscura se tragara toda la manzana de la ciudad, haciendo que todos los que estaban dentro gritaran de agonía. Finalmente, Naoko se detiene, con los hombros agitados por los sollozos mientras abraza a su marido. Kenichi, no queda nada. Esto no puede ser real. No sé qué está pasando. Kenichi la atrae hacia sí, con la voz entrecortada. Yo tampoco lo sé, pero su voz tiembla a medida que la oscuridad se hace más densa, acercándose a ellos. Naoko cierra los ojos, y un único deseo se forma en su corazón, claro y simple, atravesando la confusión y el terror. Ojalá pudiera verlo. Nuestro Subaru, solo una vez más antes de que todo termine. En ese momento, el orbe, que brillaba con una intensa luz blanca, colisionó con ellos.
Naoko y Kenichi sintieron cómo el calor los invadía y el caos que los rodeaba se desvanecía mientras su mundo se bañaba en una luz pura y cegadora. En el último instante, antes de que la luz los alcanzara, extendieron los brazos y se tomaron de la mano. En sus últimos pensamientos, se enfocaron en su hijo. La luz llenó su visión, borrando todo lo demás a su alrededor. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el teatro se iluminó con 3 luces deslumbrantes, cegando a todos los presentes. Los orbes estallaron en tormentas brillantes y chispeantes, obligando a las personas a protegerse los ojos. Poco a poco, la luz se desvaneció, transformándose en luciérnagas brillantes que danzaron brevemente antes de desaparecer, dejando tras sí una extraña calma. Después de las 3 luces, hubo una escena que todos en el teatro comenzaron a darse cuenta de que sería una nueva incorporación a sus vidas en la prisión en la que habían estado durante tanto tiempo. ¡Oh! Gruñó una de las recién llegadas, impulsándose tras haber aterrizado encima de un joven. Me duele muchísimo la cabeza, masculló, frotándose las sienes. Meili-chan. La voz de Petra fue la primera en romper el silencio, una mezcla de sorpresa y quizás horror al reconocer al asesino que ahora estaba atrapado entre ellos. ¿Eh? Petra-chan. Meili, la chica de cabello azul que ahora acaparaba todas las miradas, mostró una expresión de genuina sorpresa. No pensé que volverías tan pronto, ¿no había una reunión del consejo con ese payaso Sama? Aunque Meili esperaba un saludo más alegre de su única amiga en el sótano de la mansión Miloa, la mirada que Petra le lanzó fue gélida. ¿Hice algo mal, Petra-chan? Preguntó Meili, ladeando la cabeza con fingida inocencia. Esta vez no derramé nada de té. Meili-chan, la voz de Petra estaba cargada de una hostilidad gruñona, aunque su sorpresa parecía dirigida a más que solo Meili. Meili parpadeó, fingiendo confusión infantil mientras miraba a su alrededor. ¿Qué estoy haciendo en esta habitación ahora? ¿Quizás algún tipo de magia del payaso Sama? Señaló a un curioso Rosual, quien la observaba con interés. Me gusta mucho más esta habitación que el sótano. Canturreó Meili mientras giraba sobre sus talones para observar los demás rostros en la habitación. Qué triste. Todos la habían estado mirando fijamente, incluso las personas que no conocía, lo que formaba una lista bastante larga dentro de esa sala. Cállate la boca, pequeña imbécil, le gruñó Felt a la niña, enseñándole los dientes. Eres la usuaria de Mabestias, ¿verdad? Meili se sorprendió un poco con el nombre. Oh. No es justo. ¿Por qué le contarías a la gente sobre las especialidades de una dama? Me hace sentir vulnerable. Basta, Rem miró a la niña con aún más odio que Felt, lo que hizo que Meili la observara bien. Un destello de reconocimiento brilló en los ojos de Meili. Oh. Eres a quien mamá no contaba cuando Elsa aceptó el contrato. Es tan agradable finalmente. Será mejor que te alejes de mi hermana y no vuelvas a poner tus ojos sucios sobre ella, usuaria de Mabestias. Ram fulminó con la mirada a Meili, obligándola a parecer herida por unos segundos. La temible Neesan también está enfadada conmigo. Meili miró a su alrededor, esta vez mucho más atenta. De entre todos, fijó la mirada en Emilia, y su sonrisa se ensanchó al notar la aprensión en el rostro de la semielfa. ¿One-san? Meili ladeó la cabeza de nuevo, dándole a Emilia una pequeña sonrisa burlona. ¿Acaso tú también me odias por alguna razón? ¿Por qué lo hiciste? La suave voz de Emilia se escuchó por todo el teatro en silencio, como una aguja en el silencio. ¿Por qué lo mataste? Al escuchar el tono de Emilia, los ojos de Meili se transformaron en una emoción más fría de la que cualquiera podría atribuir a un rostro infantil como el suyo. ¿Matar a quién, One-san? Respondió con un dejo de diversión en la voz. Verte ahora me hace sentir especial. ¿Te sientes especial? La voz de Emilia se oscureció mientras la miraba con una mirada fría. ¿Por mi enojo contigo, Meili-chan? Exactamente. Meili giró en el sitio, disfrutando de la ira reflejada en los rostros de Garfield y Rem. La voz de Julius resonó, interrumpiendo su actuación. No muestras remordimiento ni empatía por lo que has hecho, ¿no te avergüenzas de las vidas que has arrebatado? No conté a ninguno, así que me temo que esta charla no servirá de mucho, caballero. Meili sonrió, y su mirada se desvió hacia Beatrice, quien lo fulminaba con la mirada desde el regazo de Subaru. ¿Ah, sí? ¿Acaso Oni-san finalmente encontró su fin, a pesar de todas sus promesas en el sótano? Se burló. Elsa One-san se decepcionaría si cayera tan silenciosamente.
Betty no sabe de ninguna promesa que te haya hecho, de hecho. Pero después de lo que has hecho, supongo que no habrá piedad para ti en esta prisión ni en ninguna otra donde termines. Beatrice la miró con furia, pero Meili solo disfrutaba de la atención más que de darse cuenta del peligro en el que se estaba metiendo. Aunque todavía no entiendo por qué están todos enojados conmigo. No es que haya guardado un secreto feo sobre mi talento. Con eso, pisó la cabeza de un dragón que yacía cerca, usando a Patrache como un escalón improvisado para alcanzar una silla en la parte de atrás, balanceándose sobre una pierna con los brazos abiertos. En ese momento, Patrache se despertó, chillando dentro del teatro mientras se ponía de pie sobre sus patas traseras. Chillidoo. La Diana parecía más agitada que nunca, sintiendo el nuevo entorno y a la gente a su alrededor acercándose como si estuviera en una jaula. Lo único que pareció impedir que la dragona se lanzara sobre la persona más cercana fue su mirada fija en el pelo de punta de la entrada del teatro. Chillido. Saltó por la habitación y aterrizó justo frente a Emilia y Beatrice, justo frente a Subaru. Patrache arrulló con su boca acercándose cada vez más a la mano de Subaru, ansiando su calor y estar cerca de su jinete. Lo ha extrañado, susurró Otto a los demás, con la mirada ablandada al ver la conexión del dragón con su amado. Mucho. Eso está claro para cualquiera que esté viendo, Otto-san. Reinar también esbozó una leve sonrisa al verlo, conmovedora. Subaru tiene suerte de tenerla. Rem tuvo que mirar fijamente a la reunión, pero sacudió la cabeza en señal de comprensión. Ah, mi cabeza. Todos miraron hacia la tercera atención más nueva dentro de la habitación, sin darse cuenta de quién era, ya que había sido enterrado debajo de la enorme masa de la dragones y eclipsado por la presencia de Meili. Jeje, te ves tan estúpido en el suelo. Meili rió con deleite, viendo el doloroso frotamiento de la cabeza del chico como una comedia. El momento de humor terminó abruptamente cuando quienes lo reconocieron corrieron hacia adelante, envolviéndolo en un feroz abrazo desde ambos lados. Hétaro. Oni-chan. Las orejas de gato de Hétaro se alzaron de sorpresa al ver a sus hermanos aferrarse a él con fuerza. El abrazo fue tan fuerte que, de haber sido más ligero, podría haber salido disparado hasta el techo como un corcho descorchado. ¡Guau! ¿Qué pasa, Tibei, Mimi? ¿Por qué se vuelven tan pegajosos de repente? Hétaro, el tercero de los trillizos, miró a sus hermanos con preocupación. Los agarraban tan fuerte que apenas podía moverse. Hétaro, estás aquí, has vuelto, sabía que volverías con nosotros. Tibei casi te abandona. Balbuceó Mimi entre lágrimas, abrazándolo aún más fuerte. Desde el otro lado, Tibei, extrañamente emocionado, sorbió por la nariz en el hombro de Hétaro. Te está mintiendo. Sabía que podías defenderte. Nunca dudé de ti ni por un segundo. Chicos, la voz de Hétaro se quebró, abrumada, cuando un par de brazos grandes y peludos levantaron a los trillizos del suelo. Con un suave golpe, quedaron envueltos en el abrazo de Ricardo. Me alegra tenerte de vuelta, chaval, murmuró Ricardo, con la voz ronca suavizada por la emoción. Les acarició suavemente la cabeza a cada uno, acariciándolos con el hocico. No nos asustaste ni un segundo, pequeño idiota. Hétaro parpadeó, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Una vez que Ricardo lo bajó, sus hermanos lo soltaron a regañadientes, dándole espacio para mirarlos a todos con más claridad. ¿Por qué? ¿Por qué lloro? Solo han pasado unos segundos desde la última vez que los vi, hubo un destello de luz, y luego. Su voz se quebró al derramarse las lágrimas. Siento como si me hubieran destrozado el corazón 1000 veces, no entiendo. Julius dio un paso adelante, con una expresión de profunda compasión y algo más difícil de interpretar. Entonces no recuerdas nada, dijo en voz baja. Eres fuerte, Hétaro. No lo dudes. El rostro de Hétaro se retorció de confusión. ¿Qué es este lugar, Julius-san? Su mirada desesperada pedía respuestas. ¿Por qué siento que los he extrañado a todos desde hace siglos? Entonces sintió que unos brazos lo envolvían por detrás, una calidez familiar que alivió sus temblores. Levantó la vista y se quedó sin aliento al reconocer las manos enguantadas y el abrigo. Mi señora, se le quebró la voz al ver la dulce sonrisa de Anastasia. No sé qué me pasa, pero soy tan feliz, tú, Mimi, Tibei. Anastasia asintió, apretándolo con fuerza, y una lágrima resbaló por su cabeza. Me alegra que hayas vuelto con nosotros, susurró, acariciándole el pelo con la nariz. Bienvenido a casa, Hétaro. Ese sigo sin entender, balbuceó Hétaro, mirando a su alrededor con creciente urgencia. ¿Qué pasó? Estábamos juntos hace un momento, y luego, de repente estabas aquí. Se oyó una voz cercana.
Schultz, el chico de pelo rosa que estaba al lado de Pristilla, observaba a Hétaro con comprensión. ¿Recuerdas que solo estabas con tus amigos, y de repente hubo una luz brillante? ¿Sí? Eso es. Y ahora todos dicen cosas que no entiendo. Hétaro se frotó la nuca, dejando que Anastasia lo mantuviera cerca mientras intentaba comprenderlo. Pero de alguna manera, siento que dicen la verdad. Debieron haber sido traídos del mundo exterior, ¿pero por qué? Murmuró Julius, mirando pensativo a Hétaro y a la dragona, y luego a Meili, que tarareaba para sí con la mirada perdida. ¿Por qué la han traído aquí? Preguntó Rem una vez más, mirando fijamente al asesino, visiblemente alterado por la despreocupación de Meili. ¿HMMM? Meili sonrió alegremente al ser el centro de atención una vez más. Creo que debemos tomarnos las cosas con calma, Rem. Crush intentó razonar con la criada, aunque la duquesa tenía la vista puesta en Meili. No puedo hacer eso, Crush-sama. La voz de Rem se elevó un poco, pero no demasiado, y respondió con firmeza. No confío en una asesina a sueldo para dañar a la gente de la aldea. Mató a Subaru. Ella mató a mi hermana, susurró Ram con odio, recordando el bucle donde su hermana estaba muerta en una cama. Estaba jugando con ellos, sabiendo siempre que la mordedura de la bestia causaría la muerte de su objetivo. Tuve que culpar a Barusu, lo que lo llevó a saltar de un acantilado. Oye, Meili seguía balanceándose en su asiento mientras miraba a todos con una sonrisa. No entiendo de qué hablan Angrineesa ni su hermana. Es un poco molesto. Esta pequeña mierda, gruñó Garfield, mirando a la niña con rencor, pero con un comportamiento mucho más castrado que los demás. En fin. Meili sonrió y se quedó de pie en su asiento, señalando a Subaru y Rem. No tienen por qué enojarse conmigo. Como pueden ver, estos dos están sanos y salvos. Aunque todavía no sé por qué Oni-san está dormido. Eso no es. Emilia estaba a punto de responder a la suposición errónea de la niña de que no había tenido éxito en matar a Rem y Subaru, pero la semielfa se sorprendió por lo que sucedió después. Una luz abrasadora llenó el teatro, más intensa que cualquier otra. Explotó con una fuerza que envió ondas de resplandor cegador por toda la sala. Las sombras chillaron y huyeron, abrumadas por el resplandor abrasador. Todos tuvieron que cerrar los ojos y apartar la mirada. La oscuridad volvía como un telón sobre el teatro. Fue Beatrice quien se adaptó primero. Parpadeando rápidamente, su corazón se aceleró y se movió instintivamente, extendiendo la mano hacia Subaru, buscando su presencia familiar. Pero ella solo atrapó aire vacío. Bajó la mirada y se dio cuenta, con creciente pánico, de que estaba sentada sola. Donde había estado Subaru, solo había un asiento vacío debajo de ella. Su calor se había esfumado, el peso reconfortante de su presencia se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. ¿Subaru? La voz de Beatrice era apenas un susurro, sus pequeñas manos aferradas al borde de la silla. ¿De dónde? La voz de Emilia tembló, apenas un susurro que delataba su miedo abrumador. Su expresión se desmoronó al mirar a su alrededor, buscando, con los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Dónde está Subaru? Su voz se alzó, desgarrada por la desesperación, hasta convertirse en un grito desgarrador y agonizante. ¿Por qué se lo llevaron? Subaru se había ido. Y en ese instante, la frágil paz de la habitación se desmoronó. La angustia de Emilia conmocionó a todos. ¿Cómo no? Su hermoso rostro se ensombreció con una rabia tan feroz que dejó atónitos a quienes la rodeaban. Nadie la había visto así. Nadie había visto esta furia desenfrenada. ¿Dónde está? Preguntó, con la voz más baja, temblando con una intensidad cruda que resonó en los corazones de todos los presentes. Chillido. El fuerte chillido de Patrache fue el único que rivalizó con el cambio de humor de Emilia, presa del pánico por el paradero de su jinete. La dragona de tierra apuntó con el hocico directamente hacia la pantalla sobre la primera fila. Pasamos a una habitación pequeña y desconocida. Kenichi y Naoko estaban uno al lado del otro en medio, mirando a su alrededor con desconcierto. No había puerta ni ventana, solo 4 paredes que los rodeaban con un sofá y una cama king. Intercambiaron una mirada ansiosa, cada uno comprobando instintivamente que el otro estuviera a salvo, como si el simple hecho de estar juntos les tranquilizara. ¿Estás bien? Preguntó su esposo con cara de preocupación, examinándola con la mirada. Tú también lo ves, ¿verdad? Después de ver eso, nuestro mundo estaba siendo atacado. Naoko miró lentamente a su alrededor, con los labios temblorosos.
No sé si reír o llorar, no sé dónde estamos, ya no sé qué está pasando, Naoko se llevó una mano a la boca, sintiendo que la tierra cedía bajo sus pies. Naoko, susurró Kenichi en voz baja. Por favor, no te desanimes. Solo quiero volver a verlo. La voz de Naoko se hizo más fuerte mientras golpeaba débilmente el pecho de su marido. Una luz tenue brilló en un rincón, captando su atención de inmediato. La luz se atenuó gradualmente, revelando a una persona en el sofá de la habitación. Esa persona los hizo detenerse en seco. Allí yacía. Subaru dormía, con el rostro sereno e imperturbable. Un leve movimiento de su pecho era la única señal de vida. Durante un largo instante, Kenichi y Naoko no pudieron hacer más que mirarse fijamente. Ambos impasibles, ambos paralizados. La comprensión se apoderó de ellos lentamente. Los ojos de Naoko se llenaron de lágrimas. Se llevó la mano a la boca mientras intentaba contener un sollozo. Extendió la mano y tocó el brazo de Kenichi, como si temiera que él también desapareciera en cualquier momento. Pero su esposo seguía allí, con los ojos brillantes y la respiración entrecortada mientras miraba a su hijo como si fuera un extraterrestre. Subaru, la voz de Naoko era apenas un susurro, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas como una cascada. Las lágrimas de un año entero de lucha y la destrucción interior de sus emociones. Un año de solo falsas esperanzas y dificultades donde perdió el alma a cada paso. Su alma, la que comenzó a reavivar su luz dentro de ella ahora que ve aquello a su lado que ha querido estar durante todo este año. Kenichi le tomó la mano y la apretó con fuerza. Su voz se quebró por la emoción. Está realmente aquí. Se arrodilló frente al chico dormido. Sus ojos se clavaron en el rostro de Subaru, examinando todos los detalles posibles. La intensidad, fruto de meses anhelando este preciso momento. La expresión apacible de Subaru, la leve arruga en su frente, la forma en que su cabello caía desordenadamente sobre su frente. Cada detalle era insignificante, pero el alivio que lo inundó al verlos fue inmenso. Las lágrimas cayeron antes de que Kenichi pudiera detenerlas, aunque no le importaba hacerlo. Mi hijo, Subaru, hijo, la mano de Kenichi tembló mientras sacudía el cuerpo del chico. Por favor, como si Subaru fuera tan frágil como para romperse como un cristal o desaparecer como una nube de humo. Por favor, dime que esto no es un sueño, Naoko, ¿por qué no despierta? Le suplicó a su esposa sin apartar la vista de Subaru ni un instante. Naoko se arrodilló a su lado, con una sonrisa suave y quebrada en los labios. Le apartó suavemente el cabello de la frente, con dedos ligeros, como si temiera molestarlo. Exhaló un suspiro tembloroso, cargado de alivio y felicidad. Nuestro hijo, susurró, nuestro Subaru está a salvo. Ambos lloraron abiertamente. Por fin, tras meses de preocupación y dolor, lo habían logrado. Se abrazaron mientras contemplaban al hijo que creían perdido. Por favor, despierta, Subaru, suplicó Kenichi, aún con miedo de que todo esto fuera un sueño en su mente. Y sin embargo, ninguna respuesta llegó a la súplica desesperada del padre. No fue hasta que el gran cuadrado negro que estaba al final de la habitación comenzó a activar diferentes destellos de diversas imágenes para los dos padres. ¿Qué es eso? Naoko, aún temblando y de rodillas ante Subaru, miró la pequeña pantalla del televisor que había ignorado. ¿Por qué se enciende sola? Esas imágenes, ese es Subaru, murmuró Kenichi mientras se hacía a un lado, todavía en el suelo junto a su hijo dormido. ¿Y qué? Preguntó lo único que podía hacer. Y en otra habitación, completamente diferente en escala y atributos, otra persona hizo exactamente la misma pregunta después de que se activó su ventana de gran escala. No sin Subaru que nos muestra. Emilia observaba indignada, mientras todos en la sala la seguían, mirando hacia la pantalla del cine activada. Avance de la temporada 2. Encuéntralo en YouTube. Comenzar. La escena comienza con un cielo nublado, donde la tranquilidad es el centro de atención. Una brisa ligera atraviesa la pantalla, y las hojas se mueven con la corriente, mostrando su fuerza. Mientras las ondas de radio resonaban en la sala, la escena se encuadra para mostrar a Subaru, solo en medio de un campo llano y herboso. Su rostro estaba ensombrecido como si una sombra lo cubriera. La cámara se centra en su cuerpo y su rostro desaparece de la vista. Con la boca abierta y los ojos abiertos, los padres de Subaru miraron la pantalla mientras sus mentes luchaban por procesar lo que estaban viendo. La mirada de Naoko oscilaba entre la pantalla y el sofá, donde su hijo dormía inmóvil. Susurró para sí misma, confundida y asustada. ¿Qué? Susurró, con la mirada moviéndose entre las dos imágenes de Subaru, una frente a ella y la otra en la pantalla. ¿Por qué? Naoko, cariño, murmuró Kenichi, más para sí mismo que para Naoko.
Extendió la mano para tocarle el brazo, reconociendo la realidad de su presencia. Sin embargo, al observar la habitación sellada, no encontró explicación. No sé, Kenichi, la voz de Naoko se quebró, apenas un susurro. Su mirada permaneció fija en la pantalla, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y asombro. No sé qué está pasando, o si esto es mi sueño y no puedo despertar. Sin nada más que hacer y sin nadie en quien confiar, ni siquiera el uno en el otro para confirmar si algo de esto era real, continuaron observando. Los ocupantes del cine vieron la transmisión casi al mismo tiempo que los padres en otra habitación lejana. Rem fue la primera en romper el silencio. Su voz temblaba, sus ojos azules fijos en la pantalla mientras susurraba. ¿Está caminando en otro plano? Es como la primera vez que estuvimos en esta prisión, de hecho, Beatrice parecía más asustada que nunca mientras observaba sin ningún calor al que aferrarse. ¿Qué es esto? Preguntó Etaro, al notar la atención con la que Tibei y Julius miraban la pantalla. ¿Por qué aparece precisamente Subaru-sama? Oni-chan debe haberse ganado enemigos muy poderosos, intervino Meili desde arriba, con un tono inquietantemente despreocupado, como si el misterio de la presencia de Subaru la entretuviera. Me pregunto si mamá está detrás de todo esto. Esto no está bien, murmuró Emilia, con la frustración y el miedo oscureciendo su expresión mientras se mordía el labio. Su voz se quebró por la emoción apenas contenida. Aquí no es donde estábamos Subaru y yo. Esto no tiene sentido. Solo, por favor, devuélvemelo. Ricardo suspiró, colocando una mano enorme sobre el hombro de Etaro para intentar aliviar la tensión del chico. Te lo explicaremos luego, chaval. Por ahora, sigamos observando. Comienza a caminar más profundamente en el campo, el sonido de sus pasos es lo más fuerte en el inquietante silencio del bioma. La cámara se aleja y rodea a Subaru a medida que avanza. Las vastas llanuras se extienden kilómetros y kilómetros a su alrededor. Las montañas y colinas se extienden de forma anormal, hasta el punto de mezclarse con las llanuras sin textura. Su rostro permanece oscurecido y fuera de la vista. ¿Por qué tiene la cara oculta? Preguntó Kenichi, mirando con lástima el cuerpo dormido de su hijo. ¿Qué se esconde aquí? ¿Te estaban grabando, Subaru? Naoko frunció el ceño con preocupación, observando el entorno en el que se encontraba su hijo. ¿Has estado aquí tanto tiempo? ¿Por qué no despiertas y nos lo cuentas? Naoko, Kenichi hizo una mueca al ver la mirada suplicante que su esposa le dirigía al inerte Subaru. Ya lo intenté, no despierta. ¿Pero por qué? La pregunta de Naoko sonó más fuerte de lo que se había imaginado. Es que, lo tenemos, si esa cosa que atacó nuestra casa fue la razón por la que nos quedamos atrapados en esta habitación, ¿también lo atacaron? Naoko empezó a sacudir a Subaru con más fuerza en lugar de llamarlo. ¿Alguien te hizo daño? ¿Subaru? Subaru. Kenichi solo podía mirar con un pequeño ceño fruncido en su rostro. La escena se acerca para mostrar la parte superior del torso, dejando al descubierto la mitad del rostro. Su boca, impasible, se fruncía en un ceño fruncido. Él siguió caminando. Expresión oculta, esto significa que está lidiando con algo de suma importancia, murmuró Krusty mientras miraba fijamente la pantalla, ganándose el asentimiento de los más analíticos de la sala, como Otto, Anastasia y Julius. ¿Dónde está? Preguntó Etaro con expresión insegura. No lo sabemos, refunfuñó Garfield a regañadientes, reclinándose en su asiento. No fue ahí donde vimos al capitán la última vez. ¿La última vez? ¿Lo estabas viendo antes? ¿En esta extraña ventana de visiones? La voz de Etaro rebosaba asombro al ver la pantalla de arriba. Todo gira en torno a él, Oni-chan. Tibei interrumpió la preocupación de Etaro con un tono firme, con la mirada fija en la pantalla. Subaru Natsuki es la razón por la que estamos todos aquí. Los ojos de Etaro se abrieron de par en par, al igual que los de cierta chica peliazul en la última fila. Oni-chan, Meili se encontró mirando el lugar donde solía sentarse Subaru por un momento. Tenía el ceño fruncido, pero su atención se centró en la ventana que tenía encima, esta vez con más seriedad. Chillido. La escena se movió hasta situarse junto a sus pies mientras caminaba sobre la hierba. Desde esta vista, se pueden ver los campos abiertos a su derecha y sus zapatillas aplastando las briznas de hierba, creando el sonido sofocante que llena el aire a su alrededor. Crujido, crujido, crujido. Cada paso tenía el mismo sonido de hierba aplastada. En el fondo de los zapatos de Subaru se mostró una espada. Impedido en la colina cubierta de hierba, la sangre la cubre y se acumula debajo para mezclarse con la brillante esmeralda de la tierra. Los ojos de Naoko se abrieron y una mano cubrió su boca instantáneamente al ver la espada.
con varios pensamientos expulsándose a su conciencia, Kenichi se concentra más en lo que sucede en la pantalla mientras se pone del lado de su familia. Espada del culto de la bruja, Reinhardt se gana el asentimiento de Petra y Otto, ambos más acostumbrados a ver esa espada que muchos otros. Es la misma espada que quedó en mi carruaje, en el bucle donde traicioné a Natsuki-san, suspiró Otto, pero lanzando una mirada de disgusto a la pantalla. Esto no es algo normal. No es un secreto que no estamos viendo las aventuras completas de Natsuki-kun, murmuró Anastasia siguiendo el proceso de pensamiento de Otto. Ambos comerciantes captaron de inmediato lo que mostraba la pantalla. ¿Te refieres a las escenas de sombras que vimos la última vez? Tibei miró a su dama, quien asintió. Etaro parecía tan confundido como siempre, sin saber qué significaba todo esto, pero el chico esperó pacientemente con curiosidad hacia Subaru en la pantalla de arriba. ¿Cómo es que cambió ahora? Reflexionó Rosual con una leve sonrisa de curiosidad. Sería. No, es demasiado pronto para que la conozca. Negó con la cabeza, rechazando la idea, manteniendo su clásica sonrisa mientras observaba con interés. Mi increíble ser tiene un mal presentimiento sobre todo esto, se quejó Garfield, mirando fijamente la pantalla mientras veía la sangre en la espada. El pie de Subaru siguió caminando. Hasta que empezó a pisar un charco de sangre más grande que se había mezclado con la hierba hasta volverse marrón rojizo. El sonido pasó de un crujido distintivo a un chapoteo espeluznante que sirvió para hacer evidente la viscosidad de la sangre para todos los que lo oyeron. Muchos en ambas salas se estremecieron ante el sonido. Puaj, no me gustan los sonidos, Meili seguía balanceándose de un lado a otro a pesar de la mirada molesta que le dedicaba a la pantalla ante los incómodos sonidos de los pasos de Subaru. La niña no mostró ninguna reacción ante la escena sangrienta, a diferencia de todos los presentes, que empezaron a mirar con más atención. Espero que esté bien. Etaro parecía mucho más preocupado que los demás, la mayoría permanecía en silencio y observaba con expresión endurecida por alguna razón, que él notó. Creo que todo va a salir bien. Schultz, al darse cuenta de lo que pensaba el otro chico, quiso apoyar a Etaro, al menos tranquilizándolo. Este tipo ha pasado por cosas mucho peores, ¿verdad, Al-sama? ¿Einkel-sama? Me da igual lo que esté pasando en esa pantalla ahora mismo, refunfuñó Einkel desde su asiento, ya con dolor de cabeza por ver la sangre. No puedo creer que vaya a pasar por algo nuevo después de todo lo que pasó. ¡Qué karma tan injusto! Al era el único que estaba en silencio, algo inusual en él, lo que hizo que Schultz lo mirara por un momento más. El caballero manco estaba sentado de una manera manipulada, obviamente alarmada, que hacía que su cuerpo exudara una vibración incómoda para Schultz. ¿Al-sama? Repitió Schultz con preocupación. Pero Al no lo oyó desde más allá del casco que llevaba en la cabeza. Se pudo ver el cuerpo de Petra, cubierto de sangre mientras yacía boca abajo sobre la hierba. Igual que la primera vez que estuvimos aquí, dijo Emilia con el ceño fruncido, mirando hacia atrás para ver cómo Petra manejaba la imagen de su cadáver en la pantalla. Petra-chan, el tono usualmente aturdido de Meili desapareció por completo al verla. Su mirada se volvió más fría y su cuerpo se tensó visiblemente. Me pregunto quién fue el responsable de esto, no intentó ocultar la animosidad en su voz. Siento mucho que veas esto, no sé por qué esta ventana muestra una imagen tan horrible. Etaro miró a Petra con condolencias y compasión, pensando que la pequeña criada iba a estallar en lágrimas de sorpresa al verse en la pantalla. Sin embargo, no todos mostraron la misma preocupación ni reaccionaron de la misma manera. En cambio, la atención se centró en la pantalla, donde incluso a Petra parecía importarle menos ver su propio cadáver. Como si ya hubiera visto esto antes. ¿Qué demonios les pasó? Etaro tragó saliva mientras incluso su hermana parecía mucho menos alegre y cercana a él de lo que creía. Por favor, abrázame fuerte, hermano, chilló Mimi, un poco más tímido de lo que creía posible para la niña. Él esperaba que ella lo maltratara como siempre, pero en cambio lo que ella pedía era puro apoyo. Mimi Etaro miró a su hermana con una expresión sombría, comprendiendo que estaba perdido en su elemento. El pie de Subaru pasó junto a ella mientras pisaba más hierba cubierta de sangre. ¿Lo ignoró? Schultz parecía ofendido por la falta de respeto de la chica muerta. Sin embargo, Petra simplemente negó cualquier objeción al desaire de Subaru hacia su cuerpo. Se limitó a observar con una mirada dura. Tengo que saber qué pasó, susurró Petra, con una confianza evidente en Subaru. Averigua todo lo que puedas antes de que ella te atrape. No te preocupes por mí. Le temblaban las manos mientras se decía esto a sí misma, y aunque quería parecer fuerte, sus ojos amenazaban con derramar lágrimas de angustia ante la sensación de inutilidad que la abrumaba.
Está bien, Petra-chan. Frederica abrazó a Petra con fuerza y le dio a la pequeña sirvienta un pequeño beso cariñoso en la cabeza. El cuerpo de Otto aparece a la vista, con la boca ensangrentada y toda su forma inmóvil ante el charco rojo que manchaba la hierba. Etaro miró inmediatamente para ver la reacción que tendría el comerciante al ver su propio cadáver. Otto simplemente miró fijamente la pantalla con una concentración que asustó a Etaro y le impidió hacer preguntas. Es la primera vez que veo mi cuerpo en uno de sus bucles, Etaro escuchó decir a Otto en voz baja, haciendo que el pequeño notara los gestos de apoyo de Julius y Garfield. La pantalla se desplaza desde el punto de vista sobre el rostro oscurecido de Subaru mientras camina por un carril de césped verde con charcos de sangre que tiñen el color brillante de ambos lados del campo. Vamos, ¿en serio? Ricardo apretó los dientes con animosidad ante la trágica escena, al igual que muchos en la habitación. Todos observaban en silencio, algo que Etaro y Schultz notaron especialmente. La tercera persona que lo notó no se preocupó en absoluto por las visiones de la pantalla. ¿Todos esperan algo? Meili ladeó la cabeza con ternura mientras observaba las expresiones de la sala. Su interés no parecía estar en absoluto captado por la cantidad de sangre alrededor de Subaru. Me pregunto por qué a Oni-chan tampoco le importan los muertos, La cabeza de Pristilla se giró hacia Meili por un momento, su rostro dejó de lado la mirada fulminante que había adoptado y en su lugar colocó una expresión pensativa. Los ojos de Patrache se abrieron de par en par, sorprendida, al ver a su amo junto a él, aunque se recostó frente al asiento de Subaru, en el suelo, para seguir observando desde la comodidad de su posición. Era evidente que la dragona estaba interesada en la escena y quería seguir observando a su jinete. Los cuerpos de Ram y Krusch están a su izquierda. El candidato al trono. Jadeó Etaro, sin poder creer lo que veía. Miró a su dama, Anastasia, como para ver si reaccionaría más abiertamente ante la muerte de una de sus rivales. ¿Es una visión del futuro? No lo sabemos ahora mismo, Etaro. Anastasia tenía una mirada fija que no le decía nada y lo entendía todo a la vez. Su dama no creía que lo que se le mostraba fuera realmente importante. Simplemente se concentraba en comprender un mensaje oculto más allá de lo que veían. Sabía que su dama era una mujer calculadora y astuta, pero había límites en la humanidad de una persona que Etaro apreciaba más que su hermano. Y cuando Etaro miró hacia Krusch, solo vio una mirada de ira llegar a su rostro resuelto. Tener mi cuerpo en el campo una vez más no se considera un bucle, pero sí me trae rencor, dijo Krusch con suavidad, alejándose de la vista de su cadáver que Etaro respetó incluso en su confusión. Hermana Ren miró con tristeza a la criada de cabello rosado que estaba atrás, pero Ran la despidió con una pequeña sonrisa. Baruso no va a permitir que me pase nada, dijo Ran cruzándose de brazos. Nadie estaría ahí para satisfacer su pervertida necesidad de ser insultado si Ran Nee-sama no estuviera allí. ¿Yo, está bromeando? ¿Sobre su muerte? Preguntó Etaro a Schultz con una mirada extraña dirigida a Ram. Siempre ha sido aterradora. Schultz, igualmente desorientado, pero con un poco más de conocimiento que Etaro, se encogió de hombros con calma y ofreció una sonrisa amable. Los cuerpos de Frederica y Rosual estaban de frente, a su derecha. Y la sangre corría profundamente por debajo. La mano de Petra buscó la de Frederica a través de su abrazo y la apretó fuerte, brindándole a la criada mayor una calidez que no esperaba. Petra-chan, susurró Frederica suavemente ante la sensación, pero Petra miró a su mentora con confianza. No va a permitir que esto pase. Subaru es demasiado tranquilo como para permitir que esto sea nuestro fin, confía en él. Frederica no pudo hacer nada más que sentirse conmovida por la firme esperanza de su estudiante y sonrió. Lo sé, Petra-chan. Lo observé, lo ayudaré. Frederica miró a Anastasia un momento, reconsiderando qué había hecho para darle ventaja, pero siguió observando en silencio poco después. Etaro se encontró observando a Lord de la última fila, vestido de forma excéntrica. Tampoco reacciona con malicia ni tristeza por su propia muerte, pero sí, Etaro parecía más que incómodo mientras susurraba para sí mismo al observar la reacción de Rosual ante su cadáver. ¿Podrías mirar eso, Subaru? Me pregunto a quién te encontrarás esta vez. ¿A Envidia? ¿O a la que he esperado tanto? Reflexionó Rosual entre sus dedos, sonriendo abiertamente al ver los cuerpos alrededor de Subaru. Etaro notó que el señor mágico no parecía preocupado en absoluto.
Su desinterés por las tragedias que rodeaban a Subaru parecía ser único en comparación con el resto de la sala. Se mostró el cuerpo de un elfo de cabello rosado. Esto provoca la primera reacción emocional de uno de los ocupantes de la habitación. Bastardo, gruñe Garfield con un gorgoteo feroz que le sale de la garganta mientras mira con una mirada bestial e inhumana el cuerpo del elfo. Abuela, quiero saber cómo demonios llegaste ahí antes de volverme loco, dame fuerzas para aguantar. Hetaro no podía creer que el comerciante y Julius no se alejaran de la bestia que se interponía entre ellos. Recorrió con la mirada la espalda tensa de Garfield y juró que podía sentir la tierra del teatro proporcionando la fuerza vital que el guerrero rubio necesitaba para cargar contra sí mismo. La pantalla cambió para mostrar cadáveres con cuchillas clavándose en ellos mientras Subaru caminaba sobre las pilas de cuerpos inmóviles. Dios mío, oh, Dios mío, jadeó Naoko, sintiendo un vuelco en el estómago al ver aquello y palideciendo de horror. ¿Por qué está Subaru en medio de todo esto? Kenichi, con el mismo horror en el rostro, pero cada vez más ansioso, miró a su hijo dormido y a la pantalla. No había informes de un incidente con tantas víctimas. Y mucho menos el padre tuvo que taparse la boca con la mano para mantener la voz entrecortada, al menos con un gesto físico que le permitiera sentir las extremidades después de lo que veía. Por favor, no me digas que Subaru pasó por esto, suplicó Naoko, con el corazón roto al ver el rostro oculto del chico. Oh, cómo desearía que no tuvieras que ver ni una gota de esta sangre, Subaru. ¿Pero quiénes son estas personas? Kenichi se quitó la mano de la cara y parpadeó al comprender. Nunca había visto un grupo de personas tan extraño con tantos colores de pelo y vestidos tan raros. Quizás esto sea, el corazón de Naoko pareció calmarse poco a poco mientras abría los ojos con esperanza. Cariño, quizás esto sea solo una obra. ¿Qué estás? Kenichi miró la pantalla con atención. Yo mismo no creo que estas personas sean reales, Pero no supimos nada en las noticias, no puedo imaginar a Subaru caminando junto a tantos muertos sin derrumbarme. Es un chico fuerte, pero su corazón aún es frágil, Kenichi. El marido no respondió mientras miraba con una expresión ferozmente ansiosa. Entre la pila se podían ver las espadas gemelas de Beatrice. Continuó caminando, con el rostro oscurecido y sin visibilidad. Subaru, Beatrice no pudo evitar tocar con la mano el lugar donde debería estar su corazón, con una expresión desolada en el rostro. Betty te recuperará, pase lo que pase, supongo. ¿Más muertos? Hetaro frunció el ceño al notar la expresión de la rubia. Me pregunto si es demasiado joven para ver esto como la criada. Beatrice-chan también, Meili parecía un poco sorprendida, ¿por qué querría mamá que se fuera? La pantalla pasó a mostrar a Ren y Emilia, con sangre cubriendo sus cabellos mientras ambas yacían sin señales de vida a los pies de Subaru mientras caminaba sobre ellas. Su señora, Hetaro tenía una expresión desconsolada, mostrando su compasión por Subaru, aunque el caballero no lo demostrara en la pantalla. Sacrificó tanto solo para salvarla del lado de la secta de Slot. Cuando miró a la semielfa para ver su reacción a esta visión, descubrió que Emilia no le daba ningún cuidado a su propio cadáver, y permanecía mirando directamente hacia su caballero con una mirada de preocupación dirigida solo a él. Por favor, muéstrame su rostro, solo déjame ver qué le arde en los ojos, susurró Emilia mientras, inconscientemente, apretaba su mano con tanta fuerza que se convirtió en un puño en su regazo. La criada de cabello azul apoyó la cabeza en el reposacabezas de la silla donde solía estar Subaru antes de que se lo llevaran. Tráelo de vuelta, por favor, suplicó Ren con voz temblorosa. Ahora sé que quien haya hecho esto no sobrevivirá, murmuró Ram en voz baja, lanzando una mirada de odio a la pantalla. Nadie toca a mi hermana. Barusu no permitirá que esta sea su realidad. La pantalla se enfocó detrás de Subaru, mostrando la brillante franja verde sobre la que caminaba, mientras a cada lado se llenaban los cuerpos de aldeanos sangrantes. Niños, mujeres y hombres muertos. Dios mío, Kenichi se arrodilló frente a la pantalla, con su esposa e hijo detrás, mientras volvía a taparse la boca. Mantuvo la espalda encorvada hacia adelante y cerró los ojos para impedir que siguiera viendo. ¿Es real? Esto es, Naoko llevó una mano a la cara de Subaru y empujó a su hijo hacia ella para abrazarlo con todas sus fuerzas. Se negaba a seguir mirando sin acercarse lo más posible a Subaru, sintiendo cómo se le rompía el corazón por cada segundo que perdía sin él. Por favor, dime que nunca te hicieron daño, suplicó en un susurro que solo él podía oír, más allá de su sueño. Numerosos miles o más, Subaru caminaba por su carril verde sin vacilar. Pasos lentos y metódicos, ignorando a todos los que estaban a sus pies. ¿Qué es esto?
repitió Etaro, con el rostro horrorizado ante la horrible visión. Veo tantos son esos los aldeanos que Tibei y Mimi ayudaron a salvar. Tibei analizó cada rostro con frialdad, notando miradas y peinados familiares. Pensé que esto era una continuación de la primera visita que tuvimos al llegar. No fue Etaro quien hizo la siguiente pregunta, sino un descontento Einkel. ¿Ya vieron esta mierda? ¿No se suponía que sería un final feliz para un maldito idiota que no sabe cuándo rendirse? La ira en el rostro de Astrea no mostraba piedad por la situación de Subaru, sino más bien molestia por el cambio de ritmo. ¿Pasó por toda esa mierda, solo para que todos terminaran muertos? ¿Qué demonios? Entiendo tu indignación, padre, intervino Reinhardt con una mirada firme. Pero lo que menciona Tibei no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, entre quienes vimos, nos incluimos a nosotros. ¿Qué? ¿Te incluyeron entre los muertos? Einkel tuvo que resoplar mientras señalaba los montones de cadáveres alrededor de Subaru. ¿Dices que tú precisamente estabas tirado en el suelo cubierto de sangre? Me gustaría imaginar que ves suficiente humanidad en mí como para creer que puedo sangrar, padre. Reinhardt tenía una expresión de decepción, con los hombros hundidos mientras Einkel forzaba una risa. ¿Puedes? ¿Puedes sangrar como el niño ha estado sangrando para salir de una situación tan absurda como esta? Espetó Einkel, pero su respuesta no vino de Reinhardt ni de Feld, quienes lo fulminaban con la mirada. ¿Cómo puede ser tan despiadado? Preguntó Etaro, con una voz llena de justicia y reproche mientras miraba fijamente a Einkel. ¿Eh? Einkel miró fijamente al chico, pero Etaro lo enfrentó de frente. Tantos muertos, pero lo que te interesa es insignificante. El trillizo miró al borracho con una mirada de reprimenda. Deberías replantearte tus prioridades, señor. Einkel se sintió perdido debido al feroz fuego del niño, y simplemente se mantuvo en silencio mientras Etaro se giraba para mirar hacia la ventana. Déjame entender, susurró Etaro suplicante. Quiero saber a qué se enfrentan mi señora y mis hermanos. Y la pantalla se movió hacia arriba para mostrar lo que había al final de su camino. Una figura sentada debajo de un paraguas. ¿Quién es esa? Preguntó Naoko, haciendo que su esposo abriera los ojos e intentara superar la náusea al ver los cadáveres. ¿Por qué está ella al final de todo? Kenichi miraba con su mano todavía agarrando su boca. De vuelta al teatro. ¿Quién es esa persona? Preguntó Crush, con la mirada ávida de detalles sobre la figura al final de la montaña de cadáveres. Etaro notó una nueva oleada de expresiones diferentes que lo impactaron, pues había pasado tanto tiempo. La visión solo duró unos minutos, pero sintió que había pasado una década debido a lo confuso y pesado que todo le parecía. Pero notó que la nueva ola de reacciones provenía solo de unas cuantas personas selectas dentro de la sala. Y empezó con la propia Emilia, quien respondió con una mirada de sorpresa. ¿Echidna? Susurró Emilia para sí misma, sin que nadie le prestara atención, pero con una renovada comprensión. Podría ser él encontrándose con ella, por los senderos. La pantalla se movió para mostrar a la mujer con un vestido negro brillante disfrutando de una taza de té. Ah, vaya imitador. Rosual suspiró en voz baja, ganándose la mirada de interés de la criada de pelo rosa a su lado. ¿No es esa, su preciada mujer, Rosual-sama? Preguntó la criada con vehemencia a su señor. Pero Rosual simplemente rió entre dientes. No estés tan celoso y cálmate, Ram, dijo Rosual, tranquilo con todo lo que veía. No representa ninguna amenaza para ti ni para Subaru-kun. Es la versión inferior de mi maestro. Los ojos de Ram se abrieron de par en par, sorprendido. Y Rosual empezó a relajarse en su asiento, observando con interés, como siempre. Ella bebió de él lentamente, sin preocuparse en absoluto por la montaña de cadáveres que había más allá de su colina. ¿Quién es? Garfield miró con curiosidad a la mujer, ladeando la cabeza. Nunca la había visto. Lo entenderemos cuanto más observemos, dijo Otto con una mirada fija, tranquilizando a Garfield. Madre, susurró Beatrice en voz baja, con los ojos abiertos y llenándose rápidamente de lágrimas que no pudo contener. ¿Qué? No, Subaru y madre. Finalmente, el rostro de Subaru se distinguió con claridad mientras la cámara lo enfocaba. Sus ojos brillaban con una intensidad que expresaba con creces su ira en ese momento. Sin pensar en las personas que estaban detrás o a su alrededor, yacían ensangrentadas. Naoko se tapó la boca con la mano, que se le había quedado colgando al ver el rostro de su hijo en la pantalla. Subaru. ¿Por qué? El rostro de Kenichi se desmoronó por la cantidad de cosas que les decía a ambos con solo una pequeña expresión de su hijo.
Nunca le había visto brillar con tanta convicción que Nichi bajó la cabeza, provocando un sollozo en su esposa, que no había despegado la vista de la pantalla ni un segundo. No, por favor, Naoko se tapó la boca con la mano mientras sollozaba, sintiendo que la emoción lo superaba todo. No quiero que se vea así, no hay bondad en esos hermosos ojos suyos. Las manos de Naoko temblaron mientras se movían hacia el rostro de Subaru, sus lágrimas se derramaban sobre el chándal de su hijo, el mismo que llevaba la última vez que se vieron durante un año. De hecho, Naoko no pudo evitar comenzar a notar todas las diferencias que podía, ahora que miraba la cara que Subaru estaba poniendo en la pantalla. Como si hubiera visto el mismísimo infierno, hijo mío, que Nichi parecía incrédulo y negacionista. Esa no es la hombría que te enseñé, idiota. Y ahí está, Priscilla se deleitó con la expresión que mostraba a todos en la sala. Por fin tus ojos se sienten dignos de mi diversión. Se incorporó hasta el borde de su asiento, esperando ver más en la expresión de Subaru. Ese fuego en sus ojos hizo que todos en la sala se estremecieran, a diferencia de Priscilla. Diferente a aquella vez después de la cueva, Emilia mostró remordimiento por Subaru al verlo encontrarse con Echidna por primera vez. Es tan cruel, le hizo esto desde el principio. ¿Qué haces, Emilia-sama? Preguntó Rem, oyendo el susurro de la semielfa, que intentaba hundirse más en el reposacabezas de Subaru, que estaba justo al lado de Emilia. Usar la muerte de todos en su contra desde el principio, y él soportando la prueba de tal manera, murmuró Emilia en voz baja. ¿Quién es? Le susurró Rem a Emilia con curiosidad. Está claro que sabes quién es, y sabes lo que le está haciendo a Subaru-kun. Podría estar vinculada al demonio desde el primer vistazo, ya que las entradas son similares. Emilia frunció el ceño al notar los ojos de Crush sobre Beatrice y también sobre Héctaro, que observaba a todos desde arriba. Hablaré contigo después de esto, Rem. Pero no tengas miedo, es una amiga inofensiva. Rem solo pudo fruncir el ceño con ligera incredulidad, pero a regañadientes confió en lo que Emilia estaba diciendo. Beatrice escuchó lo que decían y no pudo evitar desmoronar su vestido ante la cara de la mujer que estaba sobre Subaru en la colina. Madre. ¿Quién es ella? Preguntó Julius, recibiendo más asentimientos de Otto, Garfield, Félix y Reinhardt. ¿No saben quién es? Preguntó Hétaro sorprendido a la gente de abajo. Parece que esto es la causa de todo el derramamiento de sangre. Tú, Wilhelm señaló a Meili con determinación. Si sabes algo sobre esta mujer, dime quién es. Meili le sonrió al anciano con una mirada de inocencia que lo inquietó. No sé por qué crees que sabría quién es la causa de todo esto. Lentamente, Subaru pudo alcanzar a la dama mientras la pantalla mostraba su brillante sonrisa una vez que abrió sus profundos ojos negros. Hubo un corte repentino a un fondo negro con palabras grabadas en blanco. Ya veo. Así que esa es la raíz de tu deseo. Teaser de la temporada 2, final. Vete a la mierda, dijo una voz con un odio imposible de ocultar por mucho que lo intentara. Profesor asqueroso. Priscilla miró a su lado con una sonrisa divertida que irradiaba absoluto disfrute y emoción. La única en el teatro, aparte del misterioso y divertido Rosual. Aldebarán incluso con el casco cubriendo tu rostro afligido, tu patética ira es evidente. El hombre manco sentado a su lado ni siquiera honró a su dama con una respuesta más allá de un gruñido debajo de su casco. Esta va a ser una aventura agotadora, amigo, sobre todo porque ahora ella está involucrada, reflexionó al crípticamente, mirando al suelo y suspirando para sí. Priscilla lo miraba con expresión divertida, pero una voz suplicante al frente captó su atención por un momento. Entrecerró los ojos mientras Emilia hablaba. ¿Por qué muestran esto ahora después de llevárselo? Preguntó Emilia, lo que más o menos preocupaba a todos en el teatro. ¿Por qué cambiar las cosas así? La sonrisa divertida de Priscilla se amplió cuando la pantalla se negó a honrar a Emilia con una respuesta. En cambio, todos observaron cómo la ventana que estaba sobre ellos mostraba imágenes una vez más. Uno nuevo, gruñó Julius sorprendido, mirando con enojo la falta de respeto de la ventana hacia los deseos de Emilia. Cuéntanos qué has hecho con Subaru. Esto debe ser la continuación, Otto miró a Anastasia mientras ambos llegaban a la misma conclusión. Usarán a Natsuki-san como cebo para que sigamos viendo algo específico. ¿Por qué no nos lo dice entonces? Espetó Rem con una expresión de dolor en el rostro, mirando fijamente la silla donde solía estar Subaru, pero ahora solo estaba una abatida Beatrice. Esa es una muy buena pregunta, Crush, con una expresión de férrea determinación, levantó la vista y pensó en la entidad que más odiaba entre los ocupantes del teatro. ¿Dónde está el alcaide? Petra también miró hacia arriba, preguntándose lo mismo.
Para sorpresa de nadie, Meili levantó la mano con una sonrisa inquietante y despreocupada. Jejeje, perdón por interrumpir la importante conversación, pero, ¿quién es el guardián Sama? ¿Es un señor o lo odiamos? Del resto del elenco solo recibió miradas de desprecio y cansancio. En otra habitación, Kenichi y Naoko miraron la pantalla, con el desconcierto en el aire mientras miraban a su alrededor, tratando desesperadamente de comprender qué estaba sucediendo. ¿Qué pasa aquí? Preguntó Kenichi en voz alta, con la voz ronca por la confusión y un rastro de miedo, mirando de la pantalla a su esposa, que parecía igualmente perdida. ¿Por qué? ¿Por qué nos mostró todo eso? Naoko sollozó en la palma de su mano antes de volverse hacia el cuerpo dormido de su hijo. Por favor, despierta, Subaru, te extrañé tanto. Ambos padres miraron a su hijo con una sensación de desesperación, tratando de eliminar la confusión que los embargaba a ambos. La pantalla de la habitación comenzó a mostrar nuevas imágenes que ninguno de los padres podía comprender. Por favor, suplicó Naoko mientras ignoraba las imágenes que se estaban cargando y abrazaba a su hijo con más fuerza. Por favor, deja que tu madre vuelva a mirar esos ojos, Subaru. Pero ni Subaru ni su marido, que dejó caer la cabeza entre las manos detrás de ella, pudieron responder a la súplica de la madre. Mientras la pantalla cargaba su imagen final y comenzaba a reproducir la siguiente escena. En las profundidades de la ciudad en ruinas, el guardián corría por una serie de pasillos tenuemente iluminados, con la urgencia a su paso. El caos a su alrededor no se había calmado ni siquiera después del aterrizaje que logró realizar lejos de las sombras. Los gritos de la gente a su alrededor no cesaron ni un segundo, incluso mientras huía de un distrito a otro. Finalmente, se detuvo, gritando al vacío que lo rodeaba, con una mezcla de ira y desesperación en su voz. ¿Por qué? ¿Por qué tomaste el control, Odd Laguna? Siguió un silencio oscuro, que se instaló como un sudario hasta que una voz baja y etérea lo interrumpió, destilando una calma inquietante y una certeza inquietante. Odd Laguna, ¿aún no lo entiendes? No eres más que un observador, como todos ellos, quieres hacer un cambio en esto pero no puedes. Los ojos del guardián se entrecerraron y apretó los puños, pero permaneció en silencio mientras Odd Lagoon continuaba. Odd Laguna. El único cambio que obtendrás de mi libertad, es que no podrás influir en tu destino de quedar atrapado, ni podrás ayudar a nadie. Especialmente a Natsuki Subaru. Un escalofrío recorrió al guardián cuando las últimas palabras de Odd quedaron suspendidas en el aire, resonando en su mente como una burla que no podía sacudirse. Odd Laguna. Bienvenido a casa, Jack. Olvídate de Natsuki Subaru y deja que mi teatro se convierta en el centro del mundo de Flugel. El agotamiento finalmente lo venció. Jack cayó de rodillas, hundiendo las manos en la tierra mientras su visión se nublaba. Arriba, los incendios en el cielo alcanzaron alturas aterradoras, proyectando un brillo sobrenatural mientras Volcánica atravesaba la atmósfera, descendiendo sobre Japón como un dios vengativo. La voz de Jack se quebró al susurrar, más para sí mismo que para la oscuridad que lo rodeaba. Yo confío en ti. Confío en ti para que me ayudaras a salvarlo. Sus palabras se convirtieron en un sollozo silencioso y entrecortado, con los hombros hundidos. Odd Laguna. Sálvenlo. Atrápenlo. Al final, mi venganza contra Flugel deja a Subaru Natsuki sin valor. No importa. Nada importa. La mano enguantada del alcaide golpeó la tierra antes de levantarla para quitarse la capucha, la máscara y las gafas. Haré que importe. Gritó desafiante, feroz y, sobre todo, firme. ¿Me oyes? Odd Laguna. Caerás una y otra vez. Con una siniestra finalidad, el cielo sobre Japón se rompió en la forma de una burla final que permitió que millones de más bestias y más enemigos cayeran sobre el país, directamente sobre Jack mientras observaba el mensaje final dejado por el Odd. Temporada 2 episodio 1 introducción del arco 4. Pronto.